Pasó ante la puerta de hierro que guardaba todavía los restos del motor que él había creado, pero no se detuvo. Un débil estremecimiento repentino fue toda su respuesta al advertir la lógica de los acontecimientos sucedidos en los últimos 2 años. Un collar de luces azules apenas diluía las tinieblas, destacándose sobre parches de brillante granito, sobre sacos de arpillera rotos que dejaban caer su contenido sobre los rieles, sobre oxidadas pilas de chatarra. Al oír los pasos cada vez más cercanos, se detuvo para mirar hacia atrás. Un resplandor azul brillaba débilmente en el pelo de Gal, y pudo ver el pálido contorno de su cara y las oscuras cuencas de sus ojos. La cara desapareció, pero el rumor de sus pasos le sirvió de nexo hasta la siguiente luz azul que cruzó la línea de sus ojos, fijos en la distancia. Sintió la seguridad de su presencia cercana desde el momento en que él la había visto en la torre. Sintió el latido de la ciudad sobre ellos. Esos túneles eran las raíces de la urbe y de todo movimiento que llegara hasta el cielo. Pero ambos, Yongal y ella, eran el poder animado de esas raíces. Eran el comienzo, la meta y el significado. Pensó que también él escuchaba el latir de la ciudad como si fuera el de su cuerpo. Se echó la capa hacia atrás y permaneció erguida, desafiante, como en los escalones de la torre, como cuando la había visto por primera vez, 10 años atrás, allí mismo bajo la superficie. Escuchaba las palabras de su confesión, pero no como tales, sino a través de ese palpitar que hacía tan difícil la respiración. Te veías como un símbolo de lujo perteneciente al lugar que era tu fuente. Parecías devolver el gusto a la vida y a los legítimos dueños. Tenías un aspecto de energía y de entereza a la vez. Y yo era el primer hombre que había declarado que ambas cosas eran inseparables. La siguiente sucesión de momentos fue como una serie de luces entre hechos de ciega inconsciencia. Él se detuvo junto a ella, sereno, sin asombro, y ella vio la intensidad y la alegría de sus ojos verdes, y comprendió lo que había en ellos. Observó la firmeza de sus labios. Luego sintió su boca en la suya, y un fuego líquido le llenó el cuerpo. El descenso de sus labios al bajar por la línea de la garganta iba dejando una estela, y el resplandor del broche de diamantes se destacaba contra el cobre tembloroso de su cabello. No tuvo conciencia de nada sino de las sensaciones de su cuerpo, porque éste había adquirido el repentino poder de ponerla en contacto directo con sus más complejos valores, del mismo modo en que sus ojos tenían el poder de convertir la longitud de onda en visión, del mismo modo en que sus oídos poseían el poder de transformar vibraciones en sonido. Así su cuerpo ahora poseía la facultad de transformar la energía que había provocado todos los actos de su vida en una percepción inmediata y sensorial. No era la presión de una mano la que la hacía temblar, sino la suma de su significado. Saber que era su mano la que se movía como si su carne le perteneciera, que dicho movimiento era la firma de aceptación, estampada bajo la totalidad del conjunto que formaba su ser. Se trataba tan solo de una sensación de placer físico, pero contenía toda la adoración que sentía por él, y por todo lo que constituía su persona y su vida. Y desde la noche de la reunión de obreros en una fábrica de Wisconsin hasta la Atlántida de aquel valle oculto en las montañas rocallosas, y la triunfante burla de los ojos verdes dotados de superlativa inteligencia, sobre la figura de un obrero al pie de la torre, contenía su orgullo hacia sí misma y el hecho de saberse elegida como su espejo, de saber que era su cuerpo el que le daba la suma de su existencia y el de él la suma de la suya. Todo esto quedaba contenido en aquel ademán, pero solo tuvo la sensación del movimiento de la mano de él sobre su seno. Le desgarró la capa y ella se percibió en el círculo de sus brazos,
como si su persona fuera solo una herramienta capaz de hacerle notar la triunfante sensación de sí misma y a la vez su personalidad constituyera una herramienta para la percepción de él. Creyó alcanzar el límite de su capacidad de sentir, pero aquello era un grito de impaciente demanda, al que no podía dar nombre, y sin embargo tenía la misma calidad de ambición que todo el curso de su vida, la misma calidad inagotable, propia de un radiante egoísmo. Echó la cabeza hacia atrás unos instantes para mirarla a los ojos y para dejarle ver los suyos. Deseaba hacerle comprender el pleno significado de sus acciones, como si dirigiera el foco de su conciencia sobre ambos, en un momento de intimidad mayor que el que vendría después. Dagny notó el contacto de la arpillera sobre la piel de los hombros y se encontró tendida sobre los sacos rotos. Percibió el resplandor de sus medias y la boca de cal apretada contra su tobillo, subiendo en un tortuoso avance por la línea de la pierna, como si quisiera reconocerla con los labios. Luego sus dientes rozaron la carne de su brazo y llegaron hasta sus labios para morderlos con pasión. Luego le posó la boca en el cuello, liberando su cuerpo a un único estallido de placer. No tuvo noción de nada más, excepto el movimiento del cuerpo de John y el afán que la impulsaba más y más, como si ella ya no fuese una persona, sino solo una sensación de interminable anhelo de lo imposible. Más tarde comprendió que sí era posible, y jadeó y quedó inmóvil, sabiendo que ya no podría desear nada más. John estaba tendido de espaldas junto a ella, contemplando la oscuridad de la bóveda de granito sobre el montón de sacos, con el cuerpo flojo y relajado. Había un trozo de su capa sobre los rieles y en la bóveda brillaban gotas de humedad que descendían lentamente hasta meterse en invisibles grietas, como las luces de un tránsito distante. Cuando habló, la voz de John sonó como si continuara tranquilamente una frase que respondiese a las preguntas de su mente, como si ya no tuviera nada que esconder y como si solo le debiera el acto de desnudar su alma, tan simplemente como había desnudado su cuerpo. Así es como te he estado observando durante 10 años, desde aquí, bajo la tierra, bajo tus pies, conociendo cada uno de tus movimientos en la oficina, en la parte superior del edificio, pero sin verte nunca, nunca lo suficiente. 10 años de tiniebla pasados esperando verte fugazmente en los andenes cuando subías a un tren. Cada vez que llegaba la orden de enganchar tu vagón, yo lo sabía y esperaba verte descender la rampa, anhelando que no te marcharas con tanta rapidez. Tu forma de andar era tan personal que lo hubiera distinguido en cualquier parte. Tu andar y tus piernas. Siempre eran tus piernas lo que veía primero, apresurándose rampa abajo, pasando ante mí cuando levantaba la mirada desde un oscuro desvío allí abajo. Creo que hubiera podido moldear una escultura de tus piernas. Las conocía, no a través de mis ojos, sino como si las palmara cuando te veía pasar. Cuando volvía a mi trabajo, cuando regresaba a casa, justo antes del amanecer para las 3 horas de sueño que nunca podía disfrutar. Te amo, dijo ella con voz pausada y casi atónita, excepto cierto frágil tono juvenil. Él cerró los ojos para dejar al sonido viajar a través del tiempo que ambos habían dejado atrás. 10 años, Dagny, excepto las pocas semanas que te tuve ante mi vista, a mi alcance, sin apresuramientos, tranquila como un escenario iluminado, un escenario particular que podía contemplar a mis anchas, y así lo hice horas enteras durante muchas noches, gracias a la iluminada ventana de la oficina de una línea que se llamaba John Gall. Y una noche ella exhaló un sonido entrecortado. ¿Fuiste tú? ¿Me viste? Vi tu sombra en la calle, paseando de un lado al otro, como si lucharas, como si... Se interrumpió, no quiso agregar como si fuera una tortura.
Era yo, dijo él tranquilamente. Aquella noche quería entrar y enfrentarte, hablarte. Fue la noche en la que estuve a punto de romper mi promesa y al verte derrumbada sobre tu escritorio, al verte hundida bajo el peso que soportabas. Yo en aquella noche era en ti en quien estaba pensando, solo que no sabía. En cambio yo sí sabía. He pensado en ti toda mi vida, en todo cuanto hice y en todo cuanto anhelé. Lo sé. Yo lo más difícil no fue dejarte en el valle, sino tu discurso radial al día siguiente. Sí. ¿Estabas escuchando? Desde luego. Y me alegro de que lo hicieras. Fue magnífico. Además, yo lo sabía. ¿Sabías lo de Han Rider? Antes de verte en el valle. ¿Cuándo lo supiste? ¿Cuándo te enteraste? ¿Era lo que esperabas? No. Se interrumpió. ¿Difícil? Sí, pero solo los primeros días. La noche siguiente... ¿Quieres que te cuente lo que hice la noche después de enterarme? Sí. Yo no había visto nunca a Han Rider en persona, solo en foto en los periódicos. Sabía que se encontraba en Nueva York, en una conferencia de importantes industriales, y quise conocerlo. Fui al hotel en que iba a celebrarse la conferencia. Bajo la marquesina brillaban deslumbradoras luces, pero más allá todo estaba a oscuras, de modo que pude ubicarme cerca de la entrada para ver sin ser visto. Por los alrededores deambulaban unos cuantos vagabundos y lloviznaba. Podía distinguirse perfectamente a los participantes de la conferencia a medida que iban llegando, con solo mirar la ropa que lucían y sus modales, trajes ostentosos y una actitud arrogante, timidez, como si culpablemente intentaran simular que eran lo que parecían en aquellos momentos. Los choferes detenían los automóviles y unos cuantos periodistas los demoraban con alguna pregunta y actitudes serviles, intentando escuchar una palabra de ellos. Aquellos industriales me parecieron hombres cansados, avejentados, fofos, imbuidos por el frenético esfuerzo de ocultar su incertidumbre. Y de pronto lo vi. Llevaba una gabardina muy cara y un sombrero con el ala bajada sobre los ojos. Caminaba veloz, con ese aplomo que solo puede ser ganado de la forma como lo había ganado él. Algunos de sus colegas lo abrumaban a preguntas. Aquellos magnates de la industria se comportaban como simples curiosos a su alrededor. Pude verlo brevemente mientras mantenía la mano en la puerta del coche cuando levantó la cabeza. Percibí el leve resplandor de su sonrisa, una sonrisa confiada, impaciente y poco divertida. Entonces, por un instante, hice lo que no había hecho antes hasta entonces. Pensé, ¿cuál era la forma en que arruinan sus vidas muchos hombres? Y vi ese momento fuera de contexto. Vi el mundo tal como él lo hacía ver, igualando a su personalidad, como si él fuera su símbolo. Vi un mundo de logros, de energía no avasallada, de progreso sin obstáculos, y en medio de una multitud de vagabundos lo que habría podido lograr. Si ese mundo hubiera existido, y sentí una aspiración desesperada. Han Rider era la imagen de todo cuanto yo debía haber sido, y tenía todo lo que debería haber sido mío. Pero fue solo un instante. Luego volví a considerar la escena en el contexto correcto y en todo su significado real, y comprendí cuál era el precio que él estaba pagando por su brillante talento. La tortura que estaba soportando en medio de una perplejidad silenciosa, luchando por entender lo que yo ya había entendido. Y me dije que ese mundo que su presencia sugería no existía y que estaba aún por hacerse. Volví a verlo simplemente como lo que era, el símbolo de mi propia batalla, el héroe sin recompensa a quien yo tenía que vengar y liberar. Y entonces acepté lo que había sabido acerca de tu relación con él. Vi que nada cambiaba, que era lógico y que todo estaba como debía estar.
Él oyó su débil gemido y rió dulcemente. Dagny, no es que yo no sufra, es que conozco la irrelevancia del sufrimiento y sé que hay que luchar contra el dolor, eliminarlo y no aceptarlo nunca como parte integrante del alma y como una cicatriz permanente en la perspectiva de la existencia. No lo lamentes por mí, fue entonces cuando emprendí el verdadero camino. Dagny volvió la cabeza y lo miró en silencio, y él sonrió, incorporándose sobre un codo para contemplar su rostro. Estuviste trabajando como un vulgar empleado de ferrocarril, suspiró ella. Aquí durante 12 años, murmuró. Sí. Desde que me marché de 20th Century. La noche en que me viste por primera vez, trabajabas aquí, ¿verdad? Sí, y la mañana en que ofreciste trabajar para mí como cocinera, yo no era más que un obrero tuyo, disfrutando de mis vacaciones. ¿Te das cuenta ahora de por qué me eché a reír de aquel modo? Ella lo miraba a la cara, su sonrisa expresaba dolor, la de él simplemente alegría. John, dilo, pero dilo todo. Estuviste aquí todos esos años. Así es. Durante tantos años, mientras el ferrocarril se moría, mientras yo buscaba hombres inteligentes, mientras me esforzaba por retener a cualquier desecho humano que pudiera encontrar. Mientras recorrías el país buscando al inventor de mi motor, mientras les dabas de comer a James Taggart y a Willis Mudge, mientras les dabas tu mejor logro el nombre de un enemigo al que querías destruir. Dagny cerró los ojos. Estuve aquí durante todos esos años, continuó John, al alcance de tu mano, dentro de tu propio reino, observando tu lucha, tu soledad, tu anhelo, viéndote librar esa batalla en la que apoyabas a mis enemigos y aceptabas una derrota perpetua. Me encontraba aquí oculto solo por un error de tu visión, del mismo modo que la Atlántida queda oculta a los hombres por una simple ilusión óptica. Me hallaba aquí esperando el día en que vieras, en que supieras que según el código del mundo al que apoyabas, todas las cosas a las que les dabas valor debían ser relegadas al más oscuro fondo de un subterráneo, que era ahí donde debías buscarlas. Yo seguí esperándote. Te amo, Dagny. Te amo más que a mi vida. Yo que he enseñado a los hombres cómo hay que amarla. También les he enseñado a no esperar nunca cosas por las que no se paga. Lo que he hecho esta noche lo hice con pleno conocimiento de que pagaré por ello y que mi vida pudiera ser el precio. No. Él sonrió, haciendo una señal de asentimiento. Oh, sí. Me has destruido para siempre. He quebrantado la decisión que adoptamos, pero lo hice a conciencia, sabiendo lo que significaba. Obré así, no en ciega sumisión a este momento, sino con plena conciencia de sus consecuencias y la absoluta voluntad para soportarlas. No podía permitir que este momento se desperdiciaba. Era nuestro, amor mío. Nos lo hemos ganado. Pero tú no estás dispuesta a abandonar tu mundo y unirte a mí. No es preciso que me lo digas, lo sé. Y como he optado por tomar lo que deseaba antes de que fuese mío totalmente, tendré que pagar por ello. No sé cómo ni cuándo, solo sé que si cedo ante un enemigo tendré que soportar las consecuencias. Sonrió en respuesta a la expresión de su rostro. No, Dagny, no eres tú el enemigo de quien hablo y quien me ha entregado estos instantes, pero en realidad eres un oponente por el camino que sigues, aunque tú no lo veas, pero yo sí. Mis enemigos reales no constituyen peligro, en cambio tú sí, porque eres la única que puede conducirlos hasta mí. Jamás hubieran tenido inteligencia suficiente para averiguar mi identidad, pero con tu ayuda lo conseguirán. No, no es que vayas a hacerlo intencionalmente. Eres libre para cambiar tu curso, pero mientras lo sigas no serás libre de escapar de tu lógica. No te preocupes, la elección ha sido mía y he aceptado sus riesgos. Siempre actúo como un empresario Dagny. Te deseaba y carecía de poder para cambiar tu decisión.
Solo disponía del poder para evaluar su precio y decidir si me era posible pagarlo. Pude pagarlo. Mi vida es mía y puedo gastarla o invertirla como quiera. ¿Y tú eres? Como si su ademán continuara aquella frase, la levantó y la besó en la boca, mientras ella dejaba el cuerpo suelto y sumiso. Con el pelo enredado echó la cabeza hacia atrás, sostenida solo por la presión de sus labios. Tú eres la única recompensa de que pude disfrutar y que he elegido adquirir. Te deseaba, y si mi vida es el precio, estoy dispuesto a pagarlo. Mi vida, pero no mi mente. Se pintó de improviso un destello de dureza en sus ojos. Se sentó, sonrió y preguntó: ¿Quiere que me una a ti y me ponga a trabajar? ¿Te gustaría que reparase el sistema intercomunicador en 1 hora? No. Aquel grito sonó en respuesta a la repentina aparición en su mente de una imagen, la de aquellos hombres en el comedor privado del Hotel Hyatt Falkland. Él echó a reír. ¿Por qué no? No quiero verte trabajar como siervo de los saqueadores. ¿Y tú? Estoy convencida de que se van hundiendo y de que venceré. Puedo soportarlo un poco más. Desde luego, aún falta algo de tiempo, pero no para que venzas, sino para que aprendas. No puedo abandonar esto, exclamó desesperada. No, todavía no, reconoció él con calma. Se puso de pie y ella hizo lo propio, obediente, incapaz de hablar. Me quedaré aquí en mi trabajo, dijo, pero no intentes verme. Tendrás que soportar lo mismo que yo he soportado y he querido evitarte. Tendrás que proseguir sabiendo dónde estoy, deseándome como yo te desearé a ti, pero sin acercarte jamás. No me busques en este lugar, ni vengas a mi casa, porque nadie debe vernos juntos. Y cuando llegues al final, cuando estés dispuesta a marcharte, no se lo digas a nadie. Limítate a pintar con tinta el signo del dólar en el pedestal de la estatua de Naktagar, el lugar al que pertenece. Y luego vete a casa y espera. Acudiré a buscarte en 24 horas. Ella inclinó la cabeza en silenciosa aceptación. Pero cuando John se volvía para partir, se agitó como quien despierta de improviso o como quien sufre una última convulsión vital y lanzó un grito involuntario. ¿A dónde vas? Voy a convertirme en posta y sujetar un farol hasta que amanezca. La única tarea a la que tu mundo me confina y la única que conseguirá de mí. Lo tomó del brazo para retenerlo, para seguirlo ciegamente, abandonando todo cuanto no fuera la visión de su rostro. John, él la tomó de la muñeca, movió su mano y la apartó de sí. No, dijo. Luego le volvió a tomar la mano, se la llevó a los labios y la besó con una presión que constituyó una declaración más apasionada que cualquier otra que hubiese podido confesar. Enseguida se alejó por entre los rieles y a Dagny le pareció que tanto estos como la figura que desaparecía la estaban abandonando al mismo tiempo. Cuando salió, tambaleándose, al vestíbulo de la terminal, el primer retumbo provocado por unas ruedas hizo estremecer las paredes del edificio, como el súbito latido de un corazón que hubiese dejado de funcionar. El templo de Nathaniel Taggart estaba silencioso, vacío, y su inmutable luz daba de lleno sobre un desierto espacio de mármol. Algunas andrajosas figuras caminaban por allí, como perdidas en su resplandeciente inmensidad. En los peldaños del pedestal, bajo la estatua de la austera y enérgica figura, un harapiento mendigo estaba sentado, con aire de pasiva resignación, como un pájaro sin lugar a donde ir, posado sobre una saliente cualquiera. Dagny se derrumbó allí mismo como otra paria, envuelta por su capa embarrada, y permaneció inmóvil, con la cabeza sobre un brazo, sin poder llorar, ni sentir, ni moverse. Le pareció tan solo ver la figura con un brazo levantado, sosteniendo una luz
que algunas veces se parecía a la Estatua de la Libertad y otras era simplemente un hombre con el pelo brillante como un rayo de sol, sosteniendo una linterna contra el cielo de la medianoche, una linterna roja que detenía el movimiento del mundo. No se lo tome tan a pecho, señora, dijo el vagabundo, en tono de fatigada compasión. Ya nada puede hacerse. ¿De qué sirve? ¿Quién es John Gall?